Le invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Es un versículo muy conocido. Dice Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Repito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora le pido que vaya a Proverbios capítulo 18, ¿sí? Proverbios capítulo 18, versículo 21. 18, versículo 21, está 2 páginas más atrás. Dice la Biblia: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Usted sabe que Dios lo creó a usted para que usted viva. Dios creó al ser humano para que viva. Por eso el ser humano rechaza la muerte. El ser humano rechaza todo lo que es muerte, lo rechaza. Porque nos creó para vivir. Dios nos creó a nosotros para vivir. Por eso una persona cuando está enferma, el cuerpo rechaza la enfermedad, rechaza aquellas cosas enfermas y el cuerpo combate en contra de la enfermedad. Porque Dios nos creó a nosotros para vida. Nuestro cuerpo fue creado para estar alineado con Dios. Nuestro cuerpo fue creado para producir vida y para estar alineado a la palabra de Dios. Y funciona mejor cuando obedece a Dios. ¿Amén? ¿Usted cree que su cuerpo funciona mejor cuando obedece a Dios? ¿Que su vida funciona mejor cuando obedece a Dios? Leíamos recién el versículo en el libro de Proverbios: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la Biblia. Hablando de nosotros, que tal cual es nuestro pensamiento, tal cual somos nosotros, dice. Nuestro cuerpo físico reacciona en virtud de lo que nuestra mente produce. Lo que nosotros hacemos, nuestra conducta, nuestro cuerpo reacciona en respuesta a lo que nuestra mente produce. La Biblia dice: porque cuál es su pensamiento, tal cual es él. Usted sabe que su mente afecta a su cuerpo. Sus pensamientos afectan su vida. El pensamiento de un ser humano afecta la vida del ser humano. Fíjese usted si se recuerda haber estado, aquellos que tuvieron yeso alguna vez, que estuvieron enyesados y tenían el yeso en el brazo, en la pierna, y no les picaba nada, y viene un familiar y les ve enyesado, va a visitarle al hospital y le dice: ¿no te pica? Y ahí, ¿para qué dijo la palabra pica, picazón? Y ya usted escuchó en su pensamiento la palabra picazón y le empezó a picar en el medio del yeso donde no puede rascarse, y buscó un palo, una varilla. Se ríen las hermanas, no sé por qué se están riendo, pero empezó a rascarse cuando minutos antes a usted no le picaba nada. Y alguien le dijo la palabra picazón y usted reaccionó en su mente y ya pidió un palo sin que le pique y ya empezó a rascarse. ¿Sí? Para que usted me entienda. Usted sabe que tengo un amigo que es doctor, que se recibió de médico, y una vez hablando con él, él me dijo algo que para mí fue realmente un golpe a mi corazón. Y nunca me olvido de esto. Él me dijo: Gustavo, ¿sabes qué nos enseñaron en la facultad? Que más del 80% de las enfermedades son psicosomáticas. El ser humano las piensa y después produce el cuerpo.
Y yo no podía creer lo que él me decía. Y leyendo la Biblia, esto es verdad. Escrita 2000 años atrás. Él me decía, más del 80% de las enfermedades del hombre son psicosomáticas. El hombre las produce en su mente y el cuerpo reacciona obedeciendo el pensamiento, el miedo, el temor. Y pude relacionar que la maldad ha aumentado en este tiempo y que el diablo ha aumentado su forma de trabajar en esta forma. Fíjese usted qué sucede con una persona cuando viene un jefe malo y le dice: ahora, cuando termine de trabajar al mediodía, quiero hablar con vos. Tengo algo importante que hablar con vos. Y usted y el ser humano empieza a temblar y a transpirar. Y son las 9 de la mañana cuando vino el jefe enojado y le dijo: ahora quiero hablar con vos. Y el ser humano empieza ahí: ¿qué me va a decir? ¿Qué hice mal? ¿Me va a echar? ¿Me va a bajar el sueldo? Y los nervios y el miedo se apodera del ser humano. Usted sabe que nuestra mente muchas veces funciona en nosotros como un termostato, ¿no es cierto? Como, no sé si usted conoce lo que es un termostato en un split. Por ejemplo, si hace mucho calor, usted pone que el aire ande más fuerte, entonces con el termostato maneja la temperatura del compresor. Algo así es, ¿no es cierto? Sí, y si hace mucho frío, usted baja. Así es. Entonces, viene el enemigo con algo a nosotros y viene con, por ejemplo, un estudio médico malo, y ahí nuestra mente empieza a trabajar. Y ahí nuestro termostato empieza a trabajar. Por eso yo decía que el ser humano fue creado para estar alineado con Dios. Porque el ser humano sin estar alineado con Dios produce muerte. El ser humano sin estar alineado en armonía con la palabra de Dios siempre producirá muerte. Si usted alinea en armonía su fe con la palabra de Dios, su cuerpo producirá lo que su fe le mande. No tenemos otra posibilidad, porque Dios nos creó así. Dice la Biblia, lo leímos recién, tal cual es nuestro pensamiento, eso somos. Y dice que la muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua. Tiene que haber armonía en nosotros, como hijos de Dios, con Dios nuestro Padre. No como una relación humana de un padre y a un hijo, que muchas veces no hay armonía. No pensamos igual que nuestros padres terrenales. Y nuestros padres no piensan muchas veces como nosotros. Y pensamos que así es Dios Padre con nosotros, o nuestra relación con Él. Cuando tiene que haber armonía con nuestro Padre Celestial, que es Dios. Y para que haya armonía con Dios, en nosotros debe haber armonía con su palabra primero. Porque es la que produce paz en nuestro corazón. La que nos alinea al camino de Dios es su palabra. No es un libro, no es una experiencia, un milagro pasado. Es su palabra siempre. Por eso dice que su palabra es viva y eficaz todos los días para alinearnos a nosotros, a Dios. Nuestra mente muchas veces le dice a nuestro cuerpo qué hacer. Pero la mente no puede decir algo que nuestra boca no confiesa tampoco. Si nosotros no confesamos con nuestra boca, con nuestra lengua, dice la palabra de Dios, nuestra mente no puede tampoco actuar en fe. La confesión no hará nada a menos que creamos lo que confesamos. Es necesario creer lo que confieso.
Si digo ser cristiano, debo creer y alinearme a lo que la palabra de Dios dice ser cristiano. La fe trabaja cuando nuestra mente y nuestra boca, nuestra lengua, están en armonía con el Espíritu y su palabra. La fe trabaja cuando nuestros pensamientos están en armonía, en unidad, en paz y alineados a la palabra de Dios, igual que nuestra lengua. El alimento de nuestra mente determina nuestros pensamientos. El alimento que le damos a la mente determina nuestros pensamientos. Yo creo que usted me está entendiendo cuando yo estoy predicando. Porque usted sabe lo que es tener el pensamiento turbado de preocupaciones, de miedo, de angustia, porque los tuvo antes de conocer a Jesús. Usted sabe lo que es no tener fe en el corazón ni esperanza. Usted conoce la angustia, el dolor. Usted conoce la incredulidad, el temor, la oscuridad, la soledad. Hemos sido testigos de esas cosas antes de conocer a Jesús. Por eso es sumamente importante que la palabra de Dios more en nosotros. Que la palabra de Dios more en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios. Si usted se siente enfermo y piensa que estará enfermo, se sentirá cansado, no le irá nada bien y no estará en armonía con Dios. Y su cuerpo responderá negativamente. Todo esto confunde a la fe. Los pensamientos que no están alineados a Dios confunden la fe. Nuestras declaraciones que no están alineadas a la palabra de Dios confunden la fe. Y la fe no puede tener o estar desalineado con la palabra de Dios. Sí o sí tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Usted verá resultados cuando sus pensamientos estén alineados y en armonía con la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la palabra de Dios sea en nosotros el primer sustento diario y de nuestros pensamientos también. Realmente Dios fue tan bueno con nosotros en dejarnos la palabra de Dios. Pero fue tan bueno con nosotros que de dejarnos una guía para no equivocarnos, para no enfermarnos con este mundo que lo único que quiere hacer es traer muerte a nosotros. Usted sabe que el diablo da una dura batalla en nuestros pensamientos constantemente todo el día. Pero el diablo no puede detenernos. No tiene el poder de detenernos en el camino de Dios. Pero sí nosotros le podemos dar ese poder. Él intentará obstaculizarnos, pero no tiene poder para detenernos si nosotros no le damos ese poder. Por eso es importante que usted se ame como Cristo le ama a usted, que dio su vida por usted. Ámese y cuide su ser, cuide sus pensamientos, cuide su corazón. Si usted se ama, ama a su familia. Si usted se ama, ama a su iglesia. Si usted se ama, ama a Dios. Cuídese, cuide su mente, su corazón, su lengua y ame la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Si usted alinea su vida
a la palabra de Dios, si usted ordena su corazón y lo alinea a la obediencia a la palabra de Dios, usted quebrará en usted todo lo natural y lo humano. Usted quebrará lo natural. Usted quebrará lo natural. Si usted alinea su vida con la palabra de Dios, porque la palabra no es natural, la palabra es sobrenatural para nosotros. Usted va a empezar a experimentar una vida sobrenatural cuando usted alinee su vida a la palabra de Dios.